Dios os bendiga, soy el pastor Juan José Gil. Tengo mi Biblia abierta por Primera de Reyes, capítulo 17, en el que encontramos la historia de Elías cuando iba a venir la sequía como juicio de Dios. Y entonces vemos cómo Dios va a proveer también a Elías de manera que él pueda sobrevivir, pero no solamente él, sino también algunas personas más con las cuales él se iba a relacionar. Digo esto desde este lugar donde estamos ahora. Nos hemos movido algunos aquí cerca de la montaña. Vamos a salir mañana y vamos a hacer un ejercicio mañana y pasado de lo que es supervivencia, las cosas básicas necesarias dentro del programa que tenemos de estar saliendo a la montaña y ver la ubicación, ver qué cosas se pueden hacer para poder sobrevivir en una situación extrema. Mañana vamos a estar haciendo estos ejercicios, pero esta noche pues quería contaros y quería leeros también este pasaje que nos habla de este momento de sequía, este momento de hambruna que vino a Israel. Pues algo parecido a lo que está pasando ahora, porque están ya anunciando no solamente los gobiernos, sino los propios organismos económicos, financieros, globales, están hablando de que viene una hambruna, viene una escasez de alimentos, viene una inflación mayor, un encarecimiento de las cosas que ya lo estamos viendo. Y bueno, es un momento ahora mismo que nos recuerda a estas cosas que han acontecido en nuestros momentos y que están algunas de ellas registradas en la Biblia. Aquí tenemos el caso de Elías. Y bueno, lo que vemos en Romanos 17 es como el Señor le habló a Elías y entonces él va a hablar con Acab, que es el rey de aquella situación, el rey de Israel, que bueno, no es un rey precisamente modélico, sino todo lo contrario, es considerado uno de los peores reyes de la historia de Israel. Y a consecuencia de sus maldades va a venir hambruna, va a venir sequía y hambruna. ¿Qué va a hacer el profeta? ¿Qué van a hacer los profetas? Porque había más. ¿Qué van a hacer las personas del pueblo? Muchos iban a padecer, muchos iban a sufrir. También es cierto que muchos se habían apartado de Dios y se habían ido detrás de los falsos profetas, profetas de Baal, profetas de Asera o Astarot. Y aquí estaban ahora sufriendo una sequía debido precisamente a la maldad y al haberle dado la espalda a Dios, que nunca deberían haber hecho, pero estas son las consecuencias de tener un rey que se aparta de Dios, que se vuelve a la idolatría o que se hace idólatra y por tanto está prácticamente atrayendo ruina a la nación. Esto está pasando también hoy. Hay muchos gobernantes que se han apartado de Dios. Hay muchos gobernantes que no quieren saber nada, piensan que la religión, la fe, buscar a Dios, la oración, todo eso son cosas antiguas, cosas pasadas. Ahora tenemos la gran tecnología, ahora somos muy avanzados, estamos en la era digital. Bueno, ahora tenemos la esperanza puesta en la ciencia. De lo que no se dan cuenta es del peligro en el que están, porque al quitar los ojos del Creador, de pronto el ser humano se vuelve su propio Dios. No nos damos cuenta de eso. Pero es la situación actual. Y no solamente en un país. Es la situación actual prácticamente a nivel mundial. Ahora están hablando de que viene sequía, de que vienen dificultades climáticas, económicas, políticas, hasta astronómicas, de todo tipo. Bueno, sabemos que estaba profetizado en la Escritura, pero
me quiero centrar en el tema de qué iba a hacer el profeta de Dios en esa situación. Así que va a ver a Acab, Elías va a ver a Acab y le dice: vive el Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. A mí me encanta esta escritura porque ahí vemos la actividad. ¿Sabes? La Iglesia no debería estar en plan pasivo al margen de estas cosas. Es que somos nosotros los creyentes los que deberíamos de estar advirtiendo a las naciones, a los gobernantes. El camino por el que vais nos llevará a los juicios de Dios. Es el camino más rápido para llegar a ellos. Apartarse de Dios, olvidarse de Dios y empezar a poner ídolos en la vida de uno. Incluso uno mismo puede llegar a ser un ídolo, pero hoy día tenemos ídolos por todas partes. Tenemos el materialismo, tenemos ideologías, adoctrinamientos absurdos, tenemos cosas tremendas que están pasando y, sin embargo, advertimos, tenemos una función profética nosotros como Iglesia, o sencillamente lo dejamos pasar y pensamos que, bueno, mientras estemos aquí, pues Dios no va a permitir que pasen cosas malas, pero no es verdad. Elías estaba en Israel. Había más profetas en Israel. Dios le había dicho, pues después le diría a Elías, que él tenía hasta 7.000 personas que no iban a doblar sus rodillas ante Baal. ¿Cuál es la situación? Es que Elías va a ser fiel. Elías va a ir a ver al rey y le va a decir: ahora vienen los juicios de Dios debido a tu impiedad, debido a tu actitud contraria a la voluntad y a la palabra de Dios. Esto es lo que estaba pasando. Y entonces vino la palabra del Señor, leemos en el versículo 2, a Elías diciéndole: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Entonces vemos otra cosa muy interesante. Dios le va a dar instrucciones a Elías para que encuentre el escondite, encuentre el lugar de refugio, encuentre un sitio seguro. ¿Cuáles son las necesidades básicas cuando estamos hablando de encontrar un lugar de supervivencia? Primero es el agua. No podemos vivir sin agua, no podríamos sobrevivir sin agua. Así que Dios le va a indicar que se esconda en el arroyo. Es decir, hay una fuente escondida, pero ahí está. Y hay que ir ahí, que está frente al Jordán. Acaba diciendo el versículo 3. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y entonces Dios va a hacer algo sobrenatural. Va a enviar cuervos trayéndole, como dice ahora en el versículo 5, versículo 6, que los cuervos le van a traer pan y carne. Dios va a enviar ayuda, aunque tenga que enviar cuervos. Es posible que nos dé tiempo a guardar con sabiduría, porque esto es lo que hizo José en Egipto. Dios le había dicho: vienen 7 años malos, pero antes habrá 7 años buenos. Aprovéchalos, guarda para los otros malos. Aquí no ha pasado esto porque, bueno, el juicio venía rápido. No había tiempo para guardar, no había habido tiempo para guardar. Pero Dios va a hacer el milagro. Los cuervos, dice el versículo 6, le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Así que aquí tenemos la provisión completa. Un escondite, agua suficiente y proteína suficiente y también pan. Es decir, algunos complementos como hidratos de carbono, como vitaminas que provenían del trigo. Pan, carne y agua. Con estos 3 elementos ya podríamos sobrevivir. Y esto es lo que va a ocurrir en el caso de Elías. Dice el versículo 7 que pasados algunos días se secó el arroyo.
Por tanto, ya no había más forma de sobrevivir, porque no había llovido sobre la tierra. La propia sequía, que era el juicio de Dios sobre Israel, estaba haciendo más difícil la supervivencia. Hasta el propio profeta. ¿Qué va a hacer? Y entonces vemos la tónica de Elías, la tónica espiritual es, en cada circunstancia, en cada dificultad, busco a Dios para recibir revelación. Busco a Dios para poder entablar esta comunicación, de manera que Él pueda dirigirme, que Él pueda guiarme. Vino luego a él palabra del Señor diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y esta es la historia de la viuda de Sarepta. Él se va a ir allí, obedeciendo la palabra de Dios. Y va a encontrarse con aquella mujer que tenía un niño. Y no tenía nada, era viuda, no tenía otro socorro, estaba también aprendiendo a sobrevivir con lo poco que tenía, y se va a encontrar con que el profeta Elías viene a su encuentro y le va a pedir que le dé de comer. Ella va a presentar su situación y decir, bueno, me queda tan poco, hay tanta hambre, hay tanta sequía, hay tanta gente sufriendo, padeciendo esto, que lo único que me queda es para hacer un poco de pan con un poco de aceite que tengo y morir. Es nuestra última provisión, ya no nos queda más. Lo que va a pasar es que Dios quiere bendecir a aquella mujer y lo va a hacer a través de Elías y le va a decir, mira, haz primero para mí y no te preocupes, después vas a ver la provisión de Dios. Y efectivamente así va a ser. Entonces ella va a hacer lo que él le dice y entonces viene la palabra del Señor, la promesa para ella. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Aquella mujer tenía su harina, su poco harina que le quedaba, en un recipiente, y también en otro recipiente tenía el aceite. Y en esas vasijas era su único tesoro, pero Dios lo estaba haciendo para bendecir a aquella mujer, que ella mostrara su fe, su confianza en Dios, de que si compartía lo que tenía, Dios haría el milagro. Dios haría una multiplicación. Y efectivamente este es uno de los mensajes más interesantes acerca de qué hacer en la escasez. Compartir. Cuando compartimos, atraemos bendición. Cuando damos, Dios nos da. Cuando somos generosos, Dios es generoso con nosotros. Dios es siempre generoso con nosotros, esa es la verdad. Pero Dios nos quiere enseñar a ser como Él y a ser también generosos con los demás, especialmente en una situación de extrema necesidad, de hambre. Y aquella mujer va a hacer lo que le dijo y va a comprobar que efectivamente la harina nunca se acababa, el aceite nunca se consumía. Un milagro. Pero tengámoslo en cuenta. En momentos de necesidad, en momentos de escasez, necesitamos milagros. Es muy posible que hayamos aprendido supervivencia, que hayamos guardado cosas, que hayamos aprendido algunas cosas importantes, pero nunca debemos olvidar que la bendición, la provisión vienen de Dios. El otro caso que quería mencionar lo vemos en Mateo 3. Está muy resumido, es el caso de Juan el Bautista. Él desde niño estaba en el desierto. Sus padres eran muy mayores y él fue movido por el Espíritu Santo a estar ya adiestrándose en el desierto. Efectivamente, se iba a hacer un superviviente. Dice, en aquel día vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos
se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan, dice el versículo 4, estaba vestido de pelo de camello, al estilo de Elías, otro superviviente. Juan, que venía a cumplir la profecía acerca de Elías, del regreso de Elías, va vestido como él, pero además es también un superviviente. Y es un profeta. Y es un profeta en las inmediaciones de la venida del Mesías. A mí me habla esto fuerte porque nosotros como iglesia debemos de ocupar nuestro lugar profético. Creemos que el Señor viene, pero estamos ocupando el lugar profético de decir al mundo y advertir a la iglesia de que la venida del Señor va a ser un tiempo que va a demandar de nosotros mucha más implicación y también mucha más fe para confiar plenamente en Dios. Y si viene escasez, y si viene desierto, y si vienen problemas, y si vienen como van a venir tribulaciones, juicios, tendremos que atravesarlos y tenemos que tener la mentalidad para hacerlo. Tenemos que aprender a sobrevivir. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. ¿Qué iba a comer si era un superviviente? Él estaba en el desierto. Entonces, aquí vemos repetirse el asunto de la supervivencia. ¿Dónde está él? Él está en las riberas del Jordán. Versículo 5 dice: y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Él vivía cerca del agua. Sin agua es imposible sobrevivir. Y luego él estaba al acecho de lo que encontraba en un desierto. Pero Dios es fiel. Dios traía langostas y Dios ponía a su paso panales de miel silvestre. Y con eso aprendió a sobrevivir. ¿Qué necesitamos sino lo básico? ¿A qué tememos? ¿Tememos a no tener lo que el mundo nos ofrece? ¿No es más importante hacer la obra de Dios? ¿No es más importante ocupar nuestro lugar profético en este momento tan importante de la historia, de manera que podamos cumplir la voluntad de Dios y confiar en que Él nos va a ayudar a sobrevivir? Quizás nos falte entrenamiento, mentalidad, o carácter, o actitud, o palabra. Pero tenemos la responsabilidad de ir a la Escritura, ir a la palabra de Dios, aprender estas cosas y también ponerlas en práctica. No solamente para sobrevivir, sino para cumplir la misión. Es que necesitamos advertir al mundo, necesitamos predicar hasta el fin, necesitamos advertir de que los juicios de Dios vienen y que cayendo los juicios de Dios sobre la tierra, por lo menos en algunos de ellos podemos estar nosotros, pero Dios nos va a ayudar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a asumir esa responsabilidad? ¿O seguimos acomodados? Sí, viene sequía, viene hambruna, vienen problemas, vienen conflictos, vienen guerras, vienen quizás más terremotos, huracanes, más volcanes, muchas cosas. Pero bueno, quizá el Señor nos lleve antes. Y de pronto nos acomodamos en una creencia que tampoco necesariamente es así. Mira Elías. Elías iba a ser arrebatado, pero después de este juicio, no antes. Después de los juicios de Dios sobre la nación. Tengámoslo en cuenta. Vamos a aprovechar algunos días aquí en esta zona de montaña para hacer algunos ejercicios. Si Dios quiere, iremos compartiéndolo con vosotros. Que el Señor os bendiga.